El Gobierno ha comenzado a adoptar este martes medidas específicas para contener la expansión del coronavirus en nuestro país. El acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de este martes prohíbe los vuelos directos desde Italia a los aeropuertos españoles y la suspensión de los viajes del inserso para mayores durante un mes. Después analizaremos si estas decisiones llegan tarde o se han tomado a tiempo, pero en esta editorial quiero hacer hincapié no tanto en la crisis sanitaria que se ha generado como en los daños económicos que ya comienzan a ver la luz en nuestra región, donde, por cierto, se ha confirmado el 8º caso positivo de coronavirus este martes. Hoy se han dado a conocer las conclusiones del último informe titulado Situación Extremadura, que edita el BBVA Research, en el que el economista Miguel Cardoso apunta que el PIB extremeño crecerá el 1,6% en 2020 y 2021, en un contexto de mucha incertidumbre por el coronavirus, lo que supone una previsión de crecimiento menor que la del 2,1% plasmado en los presupuestos de la Junta para este año. Preguntado por cómo afectará esta alerta sanitaria al sector turístico de la región, Cardoso ha dicho que el turismo y el ocio tendrán una mayor afectación a corto plazo y predice que la recuperación será más lenta. Este hecho ya se está notando en la capital extremeña, donde se están registrando algunas cancelaciones, aunque de momento su número no es alarmante. Aunque por mucho que se informe, poco se sabe sobre este virus, lo único claro parece ser que con la llegada del calor irá remitiendo, lo que producirá que se acorte su propagación y podamos salvar la Semana Santa en términos turísticos. Si antes rezábamos porque lloviera, ahora habrá que pedir que venga el calor cuanto antes para que la recuperación económica no se vaya al traste por el enésimo factor que lo impida, en este caso el dichoso coronavirus. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota. Es martes, la edición número 1102, en la que vamos a hablar, pues eso, del tema que sigue candente y de actualidad, como es el coronavirus, entre otros. Evidentemente la preocupación es máxima, sobre todo cuando ya hay algunas comunidades, como la de Madrid, por ejemplo, que ha cancelado todas las clases en los centros educativos, o las medidas especiales que ha adoptado el Consejo de Ministros para varias zonas, como son algunas ciudades del País Vasco y la propia Madrid. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a quienes nos van a ayudar a desgranar estos contenidos y a analizarlos. Hoy están con nosotros en este martes Miguel Valdés. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy bien, buenas noches. Yo estoy un poco acatarrado, pero vamos, no creo que sea nada que tenga que preocuparnos, ¿no? Sobre todo vosotros. Sí, porque a los espectadores claro, a través de la pantalla hay que decir que no se pega nada. Y bueno, se puede pegar la tontería, y eso, claro, digo la tontería de las cosas que decimos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy preocupado porque, bueno, pues cada día que pasa te enteras de algo nuevo, estamos recibiendo cancelaciones por el entorno nuestro bueno, pues me imagino que la gente está asustada y que cosas que tienen concertadas las van cancelando. Más que cancelaciones, que también lo que sí se está notando es que no se hacen más reservas y bueno, vamos a esperar y ojalá que Extremadura, que parece que es uno de los pocos reductos que bueno, hay más, ¿no? Gracias a Dios, en España, donde la incidencia del maldito coronavirus no es tan grande, pueda, bueno, ayudarnos a tener una Semana Santa, si el tiempo lo permite también, que sea potente, ¿no? Y que eso pueda de alguna manera restañar las heridas que desde luego vamos a tener de una forma o de otra por culpa de la enfermedad esta. Bueno, pues vamos a hablar de ello precisamente, nada, en escasos momentos. Antes vamos a saludar a Fernando Valenzuela, que nos acompaña también. Buenas noches en esta picota de hoy. Buenas noches. Corovinaria. Exento de coronavirus, pero le he dicho a Miguel que el café que iba a invitar, que ya no voy con él, por si acaso, por si lo del constipado de Miguel y esas cosas. Ahora dicen que 1 metro, ¿no? Más o menos. Yo bueno, estoy ya a 1 metro de Miguel, si aproximadamente. 1 metro y paga el café, venga, vale. Va a hacer falta más barra de bar, a este paso. Nino González, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, dadas las circunstancias, bien. Todo esto que se nos está viniendo, bueno, uno andamos bien preocupado, como decía Miguel. ¿En la enseñanza hay algún tipo de preocupación? Sí, hay preocupación y mucha, porque evidentemente el dicho aquel de cuando ves las barbas del vecino, ¿no? Es decir,
Si se cierran en Madrid los centros, si se cierran en Vitoria todos los centros, si se cierra en La Rioja todos los centros, pues uno se preocupa. Hoy hemos oído hablar a la consejera de Educación, que en principio no hay, pero yo me preocupo, porque si hemos visto a los demás, y parece ser que además que los chicos no desarrollan la enfermedad, pero son gente que la transmite, con lo cual muy preocupado. Bueno, pues vamos a empezar a hablar precisamente del nuevo caso de coronavirus que hay en Extremadura. Una mujer de 57 años del área de salud de Badajoz, procedente del País Vasco, ha dado positivo por coronavirus en nuestra región y se encuentra en estado leve, en aislamiento domiciliario, por lo que ya son 8 los casos registrados en la comunidad. El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado este nuevo caso positivo en Extremadura, concretamente, como hemos dicho, en el área de salud de Badajoz, y que también cuenta con antecedentes epidemiológicos importados, ya que había regresado de una de las zonas de transmisión alta del coronavirus, como es el País Vasco. Mientras que el Ayuntamiento de Mérida, en voz de su alcalde, ha dicho que seguirá al pie de la letra las instrucciones proporcionadas por el Ministerio y la Consejería de Sanidad en relación a las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus. Antonio Rodríguez Osuna ha instado a los ciudadanos a tener prudencia y atender única y exclusivamente las recomendaciones de estas autoridades sanitarias, descartando cualquier otra fuente, por lo que cualquier suspensión, retraso o modificación de los eventos programados para los próximos días los dará a conocer la Consejería de Sanidad. De momento ha habido algunas suspensiones de actos en la región, en Mérida, salvo alguno que otro de alguna asociación que también se ha suspendido, no ha habido trascendencia. Decíamos y hablábamos de las cancelaciones. Tú que te mueves, Miguel, en el sector de la hostelería, ya has tenido algunas cancelaciones, ¿no? Ya existe. De cara a abril, pues gente de programados que vienen, sobre todo gente de fuera, americanos, asiáticos, están cancelando, bueno, asiáticos hace tiempo. Estos concretamente son americanos y yo creo que todos los del mes de abril están yendo día a día, ¿no? Están llegando cancelaciones. Yo creo que se van a cancelar todas, ¿no? Y bueno, pues esto está mal, ¿no? Pero a mí, ya digo, a mí me preocupa. Hay una cosa además que yo me imagino, me preocupa a mí y que ha debido preocupar a muchos, ¿no? A mí fue la suspensión de la Bolsa de Nueva York. O sea, hacía pues desde el 11S. Era tal el desplome que tuvieron que suspender las cotizaciones, ¿no? Y cuando alguien toma una decisión de esas características es porque algo malo está pasando. Y es lo que decíamos la semana pasada. Y sin, desde luego, ninguna intención de hacer ningún tipo de crítica a la autoridad sanitaria, pero yo creo que no se han hecho las cosas como se tienen que haber hecho. Es decir, esta situación del domingo no pasa nada y de pronto el lunes se cae España, ¿no? Hay que cancelar clases, hay que suspender actividades, y sin embargo el domingo pues un grupo como Vox hace una concentración en una plaza de toros, en un sitio con 9.000 personas, se hace una macro concentración por el 8M y ahora, claro, la explicación que dan, por lo menos los de Vox han pedido disculpas, ¿no? Pero la explicación que dan desde los distintos ámbitos asociativos del entorno de la mujer es que todo cambió el domingo por la noche. Claro, ya se habían hecho la foto y ya se había salido todo, ¿no? Entonces creo que y lo que os decía la semana pasada, o sea, te das cuenta cuando llegas a Italia donde hay algo, ¿no? Se ve a la gente seria, te están haciendo pruebas, te están haciendo cosas. Cuando regresamos aquí, el lunes de hace ya 15 días, con lo cual podéis estar tranquilos porque ha pasado entonces la cuarentena, nada de nada, ¿no? Dicen las autoridades sanitarias que el hecho de que te pongan el termómetro no sirve de nada, ¿no? Bueno, pues probablemente no sirva de nada, ¿no? La prueba es que en Italia, fíjate cómo están. Pero yo lo que digo es que sabiendo lo que ha pasado en Italia y siendo este un país parecido en cuanto a clima, en cuanto a todo, que creo que no se han tomado las medidas, no se ha tomado en serio, ¿eh? Y por otra parte, seguimos con la misma, ¿no? Ayer lo comentaba yo. El año pasado murieron 6.300 personas por la gripe normal, ¿no? En el 2018, motivado por una serie de mutaciones que tuvo el virus, llegaron a más de 15.000. Y parece que nadie se preocupó tanto, ¿no? Cuando estamos hablando de 6.300 personas
si son, vamos a ponerle 6 meses, que dure, no sé, de octubre a marzo o a febrero, estamos hablando de 1000 personas al mes, que son más de 30 personas diarias. Y parece que nadie, no sé, ninguno nos preocupamos tanto. ¿Por qué ahora la gente y por qué las autoridades sanitarias se preocupan tanto? Porque se está, no sé, quizás porque no saben realmente cuáles son las dimensiones, no ya tanto de la mortalidad ni de la posibilidad de infectar que tiene, que es muy rápida, eso ya sí se sabe. Es decir, no sé, yo creo que todavía no se saben muchas cosas, eso genera incertidumbre. Vuelvo a insistir en el tema de los medios de comunicación, creo que es un error el estar retransmitiendo, como decía el Nino la semana pasada, hora y minuto, no sé cómo era eso, los programas de fútbol, los minutos de resultado, cada dos, con la condomina, o sea, aquí parece, uno. Es decir, creo que en eso hay que tener un poco de cuidado, y fijaos lo que está pasando en Madrid, ¿no? O sea, en Madrid la gente está acojonada, y perdónme la expresión. O sea, esta noche se ha desabastecido varios supermercados, ¿no? Igual que ayer. Y es porque la gente está asustada realmente, ¿no? La gente lo mandan a teletrabajo, no sabe muy bien por qué, en fin. Es una situación completamente... Y yo estoy preocupado, de verdad. No sé qué pasará, ojalá, ya digo, que el turismo nacional fíjate tú, que puede ser que de este mal tengamos alguna virtud, ¿no? Yo desde luego no me alegraría, pero por lo menos que podamos resarcirnos de alguna manera con el turismo nacional, ese que no saldrá fuera, que tampoco tiene por qué quedarse en casa, ¿no?, permanentemente, y que pueda venir a visitarnos y que Mérida recupere, porque os voy a decir una cosa, Mérida hay tantas otras ciudades que dependen tan clarísimamente del turismo, la propia Extremadura, ¿no? En la Semana Santa es muy importante para nosotros, muy importante, y un palo como el que podría darse, bueno, pues a muchos nos costaría levantarnos, ¿no? Claro, es el primer lleno, por ejemplo, en Mérida y en muchas ciudades de Extremadura, en Mérida especialmente porque inicia la campaña fuerte, ¿no?, de turismo. Por cierto, que hay quien decía que con la suspensión de clases en los centros educativos de Madrid, que es un acierto, pero los niños que son los menos proclives a contraer el virus, pero sí los que pueden transmitirlo de forma más rápida, se van a ir con los abuelos que son los más proclives a tenerlo, curiosamente. Fernando. Sí, eso lo hemos visto. Es verdad que los medios de comunicación tienen una importancia extraordinaria. Quizás las muertes producidas por la gripe estacional, que por otra parte siempre pues aconsejan a las poblaciones que somos de riesgo, pues que vayamos un poco pues a vacunarnos y tal, a veces lo hemos hecho. Y entonces, bueno, pues casi que diríamos que lo tenemos como asumido, está amortizado que viene invierno y que viene un virus de rusos, un virus no sé qué y tal, y los constipados y las gripes pues son considerables. La importancia que se le ha dado quizás porque tenga una dimensión global de todo el mundo, la aldea global que el mundo es, y claro, la gripe, si es la estacional, pues tiene incidencia y damos los datos relevantes en España porque es diferente a la que haya en otros países. Esto tiene ámbito mundial. Y luego también los medios de medios sociales, los WhatsApp, Facebook, pues entre las fake news, aquellas personas, creo que he oído hoy en algún sitio que Rusia tiene una oficina de generar noticias falsas. Fake news. Bueno, sí. Se le achacaba haber intervenido en la campaña electoral de Estados Unidos. Y la catalana, en Cataluña. Bueno, pues claro, eso también pues, genera bastante más incertidumbre. Porque es un tambor de resonancia extraordinaria, ¿no? Pero yo confío en los sanitarios, en nuestra sanidad. La sanidad en España es de las mejores del mundo. Y claro, siempre que la política no meta la mano, que sea simplemente que tome las decisiones efectivamente de acuerdo con la opinión de los técnicos sanitarios, sobre todo de lo más importante, pues realmente que no meta la política de ninguna manera y perjudique el tema. Parece ser que hay algún sitio que se ha publicado las 10 cosas que debes saber del coronavirus, y entre ellas que es leve y además que se cura. Es decir, parece que incluso aquí ya los datos que yo he escuchado esta mañana es que de las personas que estaban
en su domicilio, de alguna manera curándose, pues le han dado el alta a varias de esas personas. Es decir, que parece ser que no es tan grave como fue, por ejemplo, el ébola, sí que era extraordinariamente preocupante. Sí, porque además hay varios retrovirales que hacen efecto. Sí, parece que incluso el del tratamiento del SIDA, alguna parte. Efectivamente, por ejemplo, uno de ellos es ese. Se hablaba también que el de la malaria incluso podía ser efectivo. Y que luego parece ser que el periodo temporal para obtener una vacuna es de 1 mes y medio y ya han transcurrido un cierto tiempo, ¿no? Entonces, pues hay que quedar la prueba en humanos, que es lo que más tarda. Claro. Y ese es un problema. En China no tienen problema, pues en China cogen a 50 voluntarios de momento. Sí, pues claro, vamos, 50 o 50.000. Son muchos. El problema, Fernando, parece que dan, perdón, Miguel, que termine. Parece que dan 4.000 euros si quieres que te probar, ¿no? Inocular. Bueno, espera un momento. Vamos a dejar hablar a Nino y después ya hacemos una segunda ronda. Yo estoy preocupado, como decía Miguel. Me entran dudas. ¿Os acordáis? Lo comentamos aquí la otra semana pasada. La gripe A, ¿no? Había mascarillas por todos lados, había aquello de lavarte las manos por todos lados, ¿no? Yo no he visto ahora en ningún sitio aquello de lavarte las manos, aunque dice que tienes que lavar las manos, pero yo recuerdo con la gripe A, en todos sitios donde fueras, había aquellas cosas para desinfectar. No las he visto. Entonces me entran un montón de dudas, ¿no? Por ser positivo, mirad, leo en La Vanguardia, el 70% de los afectados en China se ha recuperado. Bueno, si es verdad, no tengo por qué negar lo que pone La Vanguardia, ¿no? Quiere decir que vamos a ir a un pico y después de ese pico... Pero me entran muchas dudas porque todo está claro. De hecho, perdona, en China parece ya que se alcanzó ese pico y está en descendiente, ¿vale? Entonces, de sierra. En lo que decíamos de minuto y resultado, si nos fuéramos hace 3 semanas, estábamos con minutos y resultados de China. Yo me levantaba por la mañana y mientras estaba afeitando sabía cuántos había en China. Ahora me levanto por la mañana y ya de China no sé nada. Ya sé de Italia y de España. Parece como si China ya no fuera un problema, ¿no? Vimos aquellas imágenes que nos llamó a todos mucho la atención, ¿no? En que los chinos en 1 semana habían construido un hospital, ¿no? Ya no sabemos si el hospital aquel funciona o no funciona, ¿no? Y estamos todos los días con esto en el que, para calmar a la gente, nos dice todo el mundo que de esto no se muere con esto, pero no de esto. Es decir, hay que tener... tal. Y me sigue entrando dudas. Decía Miguel, el año pasado murió mucha más gente de la gripe normal, pero no la estuvimos retransmitiendo. Y aquí ahora parece que el problema es que se contagia, pero no tiene una sobremortalidad, nada, pero nos estamos poniendo muy nerviosos, con toda la razón del mundo. Por la salud y por la repercusión económica. Esto es un palo económico. Es decir, Italia ha perdido su verano. Nosotros estamos en un tris de perder el verano. Ya hay hoteles que en la costa pues habían decidido abrir, ya están decidiendo no abrir. Y en este país, que sabemos que tiene, digamos, un periodo de vacas flacas y un periodo de vacas gordas, ahora empezamos el periodo de vacas gordas y hoy... Por un caso, ¿os imagináis Sevilla sin Semana Santa y sin Feria de Abril? Una ruina. Ese va a ser un termómetro importante. ¿Os imagináis Sevilla sin Semana Santa y sin Feria de Abril? La repercusión, esa repercusión del lunes pasado, como tú decías, Miguel, en el que las bolsas de todo el mundo bajaron. Es verdad que se han recuperado hoy algo, pero bueno, bajaron 10 y se han recuperado 5. Es un problema. Y por otro, yo creo que debíamos haber visto aquello de las barbas que decía antes del vecino. Y si Italia empezaba a hacer zonas estancas, nosotros teníamos que haberlo hecho. Yo sé que es muy complicado. A mí me agobiaría muchísimo no poder salir de Extremadura. Me agobiaría muchísimo. Pero creo que da la impresión que la única medida que hay es para no expandirse, porque estamos viendo los infectados que tenemos en Extremadura es porque vienen de otra parte. Y claro, en este mundo global en el que hoy estamos aquí, pero mañana puedes estar en Barcelona, pues te pone. Y luego la impresión que da que en aquellos sitios donde hay mucha vitalidad, donde la ciudadanía tiene mucha vida, es decir, en Italia, donde se ha producido toda la infección, en el norte, en la zona, digamos,
rica, perdón. Sí, es el motor económico de Italia. Mientras que no estamos oyendo nada de la zona del sur, ¿no? En España, pues ¿dónde hay más? En Madrid, que es la zona en el País Vasco, no sabemos nada de Cataluña, me ha extrañado que de Barcelona no, pues también es una ciudad con toda la vida. En cambio, algo bueno tendremos en Extremadura, afortunadamente. Estamos hablando de 8, pero ya se ha recuperado 1, ¿no? Y otros 2 están en medio de recuperarse, de los 7 eran 6, porque además uno había venido, con lo cual eran 3 y ahora 1. Algo tenemos que tener, el hecho de que vivamos tan alejados, no tenemos que preocuparnos de alejarnos 1 metro, porque pues ya estamos. Y ninguno hospitalizado, hay que decir, ¿eh? Sí, ¿no? Y hombre, yo creo que alguna medida drástica de estas de cerrar teníamos que tomar. Y luego ya por simplemente, pues una de las medidas que me duele, parece ser, ¿no?, que el partido de Badajoz se va a celebrar a puerta cerrada. Los forofos emeritenses que estábamos esperando a ese partido, pues lo tendremos que ver por televisión. Se había decretado, ayer se estaba barajando ya, el gobierno estaba barajando la suspensión de los partidos. Al final se ha adoptado que las 2 próximas jornadas se jueguen a puerta cerrada en todas las categorías nacionales, así que el derbi autonómico no se podrá ver, y esto evidentemente influye no solo para el público aficionado, que se prevía unas 10.000 personas que pudieran asistir al Estadio Romano, sino para la propia economía de la ciudad, que no va a tener ese movimiento ese día. Es que esto tiene muchas repercusiones, ¿no? No, lo que quería decir antes es que el problema que parece que dicen los expertos, ¿verdad?, nosotros no somos ninguno, es el que se colapse el sistema sanitario. Es decir, a mí me preocupa que haya tantísima gente metida en la UCI, porque parece ser que cuando la gente tiene problemas respiratorios, lo que hacen es intubarlo, y la intubación se hace en UCI. El problema de que, claro, las camas UCI pues, están para gente que tenga accidentes, para gente que tenga problemas, y entonces se puede colapsar, ¿no? Ese es uno de los problemas. Que están adaptando ciertas salas. Sí, no les quedará más remedio. Están adaptando a no les quedará más remedio. Y después lo que decíamos, a mí también me extraña, claro, son los motores. ¿Por qué? Porque donde hay movimiento. ¿Y por qué en Madrid? Porque Madrid es el movimiento. El metro, el avión, el barco, el esto, lo total. Claro, en Extremadura, pues sí es verdad que las medidas de contención que se habilitaron en su día para el tema del mar y del aire han sido efectivas, y por el tema del tren, por la tardanza el virus se muere, ¿no? Se aburre. Y después otra cosa, y ya que creo que es importante, en el tema de Cataluña, pero lo de Cataluña es sorprendente, que es otro motor de crecimiento económico, pero claro, parece ser que no quieren dar las cifras reales, tendrían que cerrar también las universidades, y es una faena que Junqueras, que sale ahora para dar clase, tenga que volverse a la cárcel porque suspendan las clases de la universidad, y eso es tontería. Y no veis cómo siempre de situaciones difíciles como esta podemos sacar una sonrisa, ¿no? Pues vamos a ver si somos capaces. Hoy he leído de un catedrático de Navarra. La verdad es que soy bastante contradictorio, porque por una parte estoy tan preocupado, por otra parte tengo que sacar, pero es que no me queda más remedio, pues si no, llevo una semana sin dormir, pues como sigue así, no sé qué va a ser de mí, ¿no? Vamos, seguro que yo creo que hasta he envejecido un poco, ¿no? Que os decía que un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra ha escrito en un blog que tiene siempre, dice que ahora han recibido 2 millones de visitas. Sí, dice, bueno, pues este chico o este señor, pues no se la da, ¿no? No sé por qué me pega que un chico joven, ¿no? Tiene un microblog de estos donde habla de todas estas cosas, y en esta última lo han traducido al francés, 2 millones de visitas. Dice que de las cosas que se han decir, lo que intentan sacar es lo positivo. Lo positivo dice que es la unión, cómo todos los países se han puesto a funcionar y todos juntos han sido capaces de, en poquísimo tiempo, se pone como ejemplo el VIH, ¿no? Tardaron 2 años en descifrar el ADN del VIH, ¿no? Del virus, o sea, es saber qué era lo que estaba matando a la gente. En este caso han tardado 15 días. Y que efectivamente ya hay pruebas de vacuna, pruebas de laboratorio, que después, como vamos, tienen que pasar todas esas pruebas, ¿no? En animales, en personas, etcétera. Pero bueno, que lo que viene a decir es que parece ser que no es tan malo, parece, bueno, un poco lo que hemos dicho, ¿no? La parte más, o sea, menos dramática o más bondadosa de un virus, que es que yo creo que es que no sabemos exactamente qué es lo que... Porque de ahí vienen todas estas dudas que Nino antes ha relatado, y que, bueno, y que cualquiera, yo creo que en el momento que le eche un vistazo un poco a esto, le asaltan, y es que si no es, bueno, que si no es tan malo, ¿por qué se está generando esta situación, no? Entonces, bueno, no sé cuál es la raíz del problema. Pues estábamos con Fran, da la impresión que cuando llegue el calor... va a remitir. Ojalá. Bueno, pues entonces, aquí ya mismo. Hoy a las 2 de la tarde en la sombra hacía 26 grados.
pero da Hoy. la impresión esto que esto es como una gripe, en verano no suele haber gripe. Entonces da la impresión, por lo que dicen, que esto va a remitir, no desaparecer, pero va a remitir con esto. A mí el problema también que veo es por qué no tomamos medidas conjuntas en un mundo como el que estamos, la Unión Europea, es decir, ¿qué sabemos de Francia? Que también hay, claro. ¿Sí? ¿Cuántos? Sí. ¿Cómo? ¿Qué está No haciendo? sé, porque por ejemplo, es que de Italia sabemos todo. Estamos hablando de Cataluña y hay 148 en Cataluña y parece que no hay nada. Pero en Francia empezó habiendo algunos más que en 148. Italia. Y en Francia no se habla nada. De Italia hablamos todo. Pero ¿qué pasa? ¿Y en Alemania? ¿No está ocurriendo nada en Alemania? ¿Por qué en esto que yo creo en la Unión Europea, por qué la Unión Europea no se reúnen y toman medidas y decidimos qué hay que hacer? Porque en este mundo global no consiste en lo que tú hagas en tu casa. Claro. Consiste en lo que hagamos todos para barrer esto. Incluso ayer le oí decir una cosa, no sé quién fue, que incluso el G20, es decir, esto ya es una cosa que tiene un carácter mundial, ¿no? Pero es que aquí hoy en día se resfría Rusia y estornudamos nosotros. Es decir, porque, bueno, fijaos con el tema del petróleo, ¿no? Lo que pasa es que lo de Rusia merece un programa aparte, porque hablamos de China, me refiero del oscurantismo, de la falta de libertad, de la tal, pero China, que supuestamente es un país occidentalizado, democrático, bueno. China democrático tiene lo que... No, digo Rusia. Vale. Perdón, o sea, digo que hablamos de China, pero respecto a Rusia, que supuestamente es un país occidentalizado, supuestamente democrático. Con mucha imaginación. Vaya tela. No, China Rusia es una sabemos lo que es. dictadura ingenua y Rusia es una dictadura incisiva y peligrosa. Bueno, lo de ingenua, China ingenuo, Es una manera de hablar. es una manera de hablar, porque vaya tela, también con los chinos. A mí en todo esto me preocupa, por ejemplo, el sistema americano, ¿no? Pues sabéis que aquí tenemos una seguridad social, en Norteamérica alguien que se vaya a hacer estos análisis le cuesta 3.000 euros. Sí. No se lo va a hacer todo el mundo. No se lo va a hacer todo el mundo. No, pues es distinto. Bueno, aquí hay listos ya también, en España. ¿Sí? Hay que irse a Estados Unidos. Sí. Hoy un hospital privado de Madrid hace las pruebas, los test de coronavirus. Unos test que suelen valer entre 20 y 30 euros, los cobra a 300 euros. Un hospital privado de Madrid, que es la única posibilidad ahora, a menos que presente síntomas, de hacerte el test. Si presenta síntomas, la Seguridad Social sí te lo hace, pero si no, no lo hace, evidentemente. Pícaros ha habido siempre en este país. Pero eso no es un pícaro, eso es un sinvergüenza. Porque fíjate que por otra parte hoy he oído también que la gente criticaba a algún hospital o a los hospitales privados, los hospitales privados parece que se han puesto a disposición completamente y están colaborando y están haciendo y están, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, ojalá pase cuanto antes, ojalá el sol, mira que una cosa también, tanto calor que pasamos aquí sirva para que esto remita, y lo que decía hay un investigador que fue el que, bueno, uno de los que sacó adelante, que es de originario en Burgos, estudió en Salamanca y se casó con una extremeña, que viven en Estados, y yo tengo la suerte de conocerlos, ¿no? Bueno, la suerte, pues son oriundos de Fuentecato, o sea, imaginaos el lío, ¿no? Pues este señor, que es una eminencia, pero una eminencia más tiene pinta de loco, porque él solo no sabe hacer otra cosa nada más que lo que hace, ¿no? Que es el jefe del departamento de respuesta microbiológica o vírica, no sé qué, del Monte Sinaí de Nueva York. O sea, es un tío que es y lo que dice que está venido para quedarse. Y que probablemente nos infectemos todos a lo largo de nuestra vida. Seguro que nos vamos a infectar. Sí, pero muy leve, dice que... Claro, lo que viene a decir, tú lo has visto Sí, lo he leído, sí. ese señor, pues entonces, este hombre lo que viene a decir es que al final, o sea, nos vamos a infectar todos, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que dice que de forma alguna ni nos vamos a enterar, ¿no? O algo, no se van a enterar, ¿no? Y que evidentemente quienes lo pasa mal parece ser, la gente que tenga problemas respiratorios, la gente que tenga problemas de coagulación y no sé qué otro, eso, que por lo que sea este virus los ataca de forma especial y es lo que provoca esas estancias en UCI, que es lo que les preocupa a los médicos al final, porque alguien que esté en cama, bueno, pues se pueden habilitar otra serie de sitios, ¿no? Pero sitios de esas características, pues hay las camas limitadas, ¿no? Patologías asociadas. Se dice igual que con la gripe, no se muere de coronavirus, sino con el coronavirus. Eso es. Es lo que ocurre. Por cierto, a mí me gustaría saber qué opinan de esto los antivacunas. Que los hay. Que la culpa la tienen los de la vacuna. Claro. Porque esos son todos abonados a la teoría de la conspiración y seguro que están diciendo que es un virus que está fabricado, que se ha escapado por ahí y que lo hacen para que las grandes corporaciones farmacéuticas se forren, ¿no? Sí. A costa de los pobres infectados. Ya lo están diciendo, Miguel, sea fake news o no, hay un laboratorio extraordinario al lado de Wuhan, a 30 kilómetros de Wuhan, y parece ser que ese macro laboratorio es el que ha proporcionado en su día lo del ébola tal,
y que se les habrá escapado lo que sea y tal. Yo tengo que decir una cosa, yo he llegado a pensarlo. ¿Sí? Viniendo de China y sobre todo con unas características tan especiales, porque parece, o sea, se puede ser, iba a decir una palabrota, se puede ser malo, o sea, los virus son todos malos, pero este es especialmente... Eso, cabrón, ¿no? Porque es que, claro, es que es un virus que con unas características tan especiales que va a hacer daño el mamonazo. Entonces, parece como si estuviera fabricado. Decir, no, a los niños no nos interesa. Vamos a las personas con ciertas patologías y personas con cierta edad y vamos a no sé, ¿sabes lo que digo? Que es como, que parece que tiene nombres y apellidos, ¿no? Parece como está como muy fabricado, muy hecho. Y da la sensación como si se hubiera escapado. En cualquier caso, sea de una forma o de otra, ojalá que no tenga más trascendencia y que, ya digo, que nos salve, en fin, que no tenga, sobre todo, porque al final, bueno, aparte por supuesto de los muertos, ¿no? Los pobrecitos, y que he leído un tuit que es para uno, bueno, con el tema de las personas mayores y tal, algunos parece que no tienen padres y madres, ¿no? O que no lo han tenido, ¿no? Pero bueno, que sobre todo el tema económico que no afecte, porque al final, ¿sabéis lo que pasa siempre? A quienes más afecta al final son a los que menos tienen. Claro, o sea, claro. Esto siempre, cuando hay un problema de esto, como estamos en una economía de escala, al final, el que peor lo pasa de todo, al final, pues es el que menos tiene, ¿no? Porque el que está bien situado, bueno, pues viene una crisis más o menos bandea y tal, pero el que tenga poco o no tenga nada, pues imaginaos. Vamos a ver el lado positivo, por verle algo, ¿no? Y parece que la economía ha habido una economía de vuelta, es decir, algunas empresas que se habían ido a China porque era barato, ahora están volviendo, han vuelto algunas empresas americanas, y ya hay, estoy por decir, por poner algo positivo, que es ganas de poner mucho, ¿no? Pero que hay un efecto rebote de vuelta. El problema que se están encontrando es que no hay, nos habíamos cargado ese tejido industrial en estos países, y ahora cuando quieres volver te está costando. Claro. Ha preguntado precisamente el economista Miguel Cardoso, al que me he referido en la editorial del BBVA Research, el que ha presentado un informe sobre la situación de esta nueva, un informe anual que la verdad suele acertar bastante las predicciones económicas. Preguntado, decía, por la afectación a nuestra comunidad del coronavirus. Decía eso precisamente, que es baja, al menos menos en el sector turístico y de ocio, que es donde va a haber más afectación de una posible recesión económica. Decía que es baja porque precisamente la exportación en el mercado con China de Extremadura es un 0,5%, apenas es nada. No ocurre lo mismo con otras comunidades efectivamente en las que la sede central está en España, pero la fábrica está en China. Ya, pero verá, eso tiene que dices tú que es una cierta ventaja, tiene un inconveniente a nivel más global. Resulta que China es la única que económicamente y tecnológicamente puede hablarle de todo a Estados Unidos. Sí. ¿Qué ocurre? Que el deceso, de alguna manera, el descenso o el deceso de la economía china va a beneficiar a la economía de Estados Unidos, la economía y la tecnología de Estados Unidos. Con lo cual, así como estaban luchando entre ellos, nosotros nos vamos a tragar el americanismo tecnológico, pero a boca llena, porque vamos a dejar el chino. Una de las razones que se esgrimía al principio era la lucha por el 5G. Claro. Que parece ser que los chinos iban más adelantados, y que era, pero yo creo que eso es hilar ya demasiado fino. Porque aquí vamos viendo que se muere gente en Italia y no tiene nada que ver con el 5G chino. Ya. Oye, y yo lo que digo es una cosa, tú que entiendes de tecnología, ya cambiando de tema, pero es que ha surgido, ¿qué diferencia en 3G, 4G, 5G? Yo que me quedé en el VHS, esto que pero sobre todo es la velocidad de transmisión de datos. Que es por velocidad. Efectivamente. Para que tú aquí puedas ver un partido de fútbol sin ningún problema. Incluso se puede ver una operación eso ya lo permite el 5G, efectivamente. Con el 4G ya veíamos en la televisión, incluso con el 3G se podía ver la televisión en los móviles, los vídeos y tal. Ahora con el 5G la velocidad es tal que va a permitir, por ejemplo, que se hagan operaciones a distancia. Por control remoto. Sí, con un robot, claro. Sí. Que, por ejemplo, los electrodomésticos ya están conectados, pero ahora la facilidad es mucho mayor. Y la nitidez. Sí, que la nevera se queja, ¿no? Hace falta yogures. Claro. Tiene usted un yogur aquí atrás que está a punto de caducarse. Fijaros que hemos pasado por... ya con el 3G. Hay gente que todavía no ha llegado al HD en la televisión y ya vamos por el 8K.
estamos en el 8K, o sea, Pues el 4K ha durado menos que un suspiro. Pues fíjate, te estoy diciendo que yo estoy en el VHS, todavía con los vídeos esos, el beta y el VHS. Te digo, Imaginaros. Miguel, que hay 3G, 4G, 5G y Río G, que ponemos unas tapas. Sí, también. Bueno, por cierto, hablando de tecnología, hay un meme por ahí, no sé si lo habéis escuchado, en relación con la tecnología y el COVID-19 o el coronavirus, que decía: no cojáis el COVID-19, coge el 20 que septiembre llega. Claro. Eso es Se va a quedar atrasado. un meme totalmente, de que efectivamente el COVID-19 se va a quedar Ya. con nosotros. Sí, sí. Bueno, Sí. en fin, esperemos que al final quede en agua de borrajas y no haya que lamentar más fallecimientos. Vamos a otro tema y queremos tocar aprovechando que tenemos aquí también a personas muy relacionadas y expertas con la educación, porque el Gobierno ha aprobado este martes pasado, no este martes, en el anterior, en el Consejo de Ministros, el proyecto de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, que es como se llama, nos estamos quedando sin siglas, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que revertirá la norma en vigor, la Ley Wert, aprobada por el PP en 2013. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde por segunda vez al texto que ya aprobó en la pasada legislatura. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha hecho ningún cambio en el documento, pese a que ahora el Ejecutivo es de coalición con Unidas Podemos. Quiere evitar así que la ley tenga que volver a pasar por los órganos consultivos y así acelerar su tramitación en el Congreso, prevista para las próximas semanas. Cualquier cambio que se quiera introducir se hará a través de enmiendas en el Parlamento o en el Senado. Los principales cambios respecto a la ley actual son la religión, que pierde peso en el currículum, ya que su oferta no será obligatoria en primero y segundo de bachillerato, y las calificaciones no computarán para el acceso a la universidad o la obtención de becas. También se eliminarán los itinerarios, ya que corregirá la división de los alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas. El texto contempla que las autonomías velarán por evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Contará con medidas para frenar la alta tasa de repetición, más poder para los consejos escolares y supresión definitiva de las reválidas y sustitución por pruebas de diagnóstico. Son, en resumen, los grandes titulares que nos dejaría esta ley. Nueva ley que, como hemos comentado antes, ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, por lo que ya tiene el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. Ahora tendrá que buscar más apoyos en el Congreso, pero que parece ser, a priori, no va a ser de consenso. Sería la séptima ley educativa desde que estamos en democracia, Fernando. Bueno, verá, más que una ley ex novo, es una ley nueva, es una modificación de la ley anterior, de la ley Wert. La ley Wert tuvo muchísima contestación social, Y Wert, de Oz y de Coz se empeñó en aprobar la ley en contra de todas las opiniones del mundo. Solamente ha habido un ministro de Educación que casi que consiguió una ley de consenso, que fue Gabilondo, el único. Wert desoyó a todo el mundo. Esa ley obviamente estaba condenada a la modificación, cuando menos, sino a su sustitución. Entonces aprobó en su momento pues esa modificación, y es la que ha salido ahora adelante. Claro, nosotros damos los grandes titulares, que es lo que tú has señalado en este momento, pues esos grandes titulares, pero luego, claro, hay que hilar más fino, porque hay la letra, no la pequeña, sino la propia letra del texto legal, que es modificación de la anterior, de la nueva LOMLOE, pues se establecen ciertas cosas que, claro, a ver cómo se desarrollan, cómo llegan luego, cómo se ponen, por ejemplo, por decir alguna cosa, hay un decálogo en el que se establecen las modificaciones fundamentales de la ley, que no es exactamente lo que hemos señalado, y que claro, que establece modificaciones muy importantes. Hay una de ellas, por ejemplo, desde el punto de vista del magisterio y de los institutos, y es que el nuevo profesor que accede a la carrera administrativa a través de las oposiciones va a tener un tutor durante un año, es decir, va a ser un poco pues aquello de los MIR, el MIR, pero en educación, ¿no? Claro, a mí esto no me parece mal del todo. Claro, nadie nace aprendido, tiene que aprender, la experiencia se adquiere en la escuela, y el tutor que se le ponga, cargado de experiencia, puede ayudarle mucho a hacer muy rentable
su capacidad. Una pregunta, porque en magisterio, no sé si también en los institutos, no hay un curso inicial, como por ejemplo tienen los funcionarios de la Junta, que pasan por la Escuela de Administración Pública durante al menos una semana o 2 semanas. Sí, prácticamente un mes. ¿Lo tiene? Yo cuando hice las oposiciones estuvimos... ¿El magisterio? No, el magisterio... Sí, estuvimos un mes. Que nos enseñaron pues, legislación escolar, es decir, bueno, sí, lo hicimos. Yo luego he hecho otros, pero, por ejemplo, cuando para dirección, para tal, pero no, de entrada, cuando probamos. Una vez que se aprueba la oposición. Es que eso tiene modificaciones. Pero, por ejemplo, en este caso, que digo lo del MIR, hubo un momento determinado para la carrera docente que se intentó establecer un estatuto del profesorado, no de primaria solo, el estatuto del profesorado en general, en que se contenía este aspecto, pero no solamente para cuando te iniciabas en la educación, sino tú formabas parte del magisterio del Estado y a través de aquel estatuto se contenía ahí, tú tenías un tutor, hacías la licenciatura para adquirir la formación inicial que adquieren los profesores de instituto, y tú podías acceder mediante ese, que sería la carrera profesional. Podías con tu tutor acceder luego, mediante una oposición más restringida, al instituto. Se lo cargaron, aquel estatuto fue un desastre, porque había corporativismo y se suspendió. Y lo mismo ocurriría con los profesores de instituto para pasar a la universidad, es decir, sería la verdadera carrera profesional. Y entonces, claro, aquí hay una medida. Las 10 son importantísimas respecto de becas, de tal, pero claro, no podemos enumerarlas por falta de tiempo. Pero quiero decir que son cosas muy parciales que realmente deberían aprovechar en esta ocasión para dar respuesta a otras cosas que son una petición, porque es ancestral, es de hace más de 50 años lo de la carrera docente, que es lo mismo que la carrera profesional, que ahora han suspendido, y no se hace de ninguna manera, se toman medidas para esa carrera profesional en determinadas cosas y la carrera docente en la parte de la enseñanza. Sí, es cierto que no entiendo por qué en la administración todo el cuerpo funcionarial no está regido por una misma base, ¿no?, jurídica. El personal sanitario va por un lado, la educación va por otro, los funcionarios de administración pública van por otro. Nino. Sí, tú decías que había habido 7 leyes en la democracia. Yo, por tanto, he conocido ya 9. Sí, porque antes yo soy del bachillerato elemental y bachillerato superior y después vino el BUP, con lo cual he conocido 9, con lo cual son muchas. Por un dato nada más, todo el mundo hablamos muy bien siempre de Finlandia, ¿no? Bueno, la ley finlandesa es del 72, del año 72. Yo aquí tengo que criticar el hecho de los partidos políticos, me da igual, ¿vale? Cuando están en la oposición piden consenso, cuando están en el gobierno hacen su ley, ¿no? Aquí tenemos que llegar ya una vez. Gabilondo estuvo a punto, luego no pudo ser por unas cuestiones de que había elecciones y se sabía que iba a ganar y tal. Aquí hay que obligar a nuestros políticos a que se pongan de acuerdo en una ley de educación que les sirva a una generación. No puede ser que yo, que entré en el Instituto Santa Eulalia en el año 69, es decir, en 50 años yo he visto 9 leyes educativas, ¿no? Se tiene que poner. Es verdad que la ley Wert, fue una ley que incluso el Partido Popular, que fue el que la propuso, no se la creyó, incluso el ministro Méndez de Vigo ya le cambió cosas, ¿no? Incluso los itinerarios que proponía Wert, pues por eso se lo cargaron y ya Méndez de Vigo lo suavizó. Méndez de Vigo también, aquello de las reválidas que tenía Wert, le dio un tajo, porque es decir, en esta ley había que cambiarla. Yo me parece una barbaridad los itinerarios que un niño cuando cuando entra en tercero de la ESO, ojo, tercero de la ESO, 13, 14 años, tiene que decidir si hace matemáticas aplicadas a la ciencia, matemáticas académicas o aplicadas. Mi hija tiene que elegir entre las matemáticas fáciles o las difíciles. Eso es, pero el que coja aplicadas ya dice, ya no voy a ir a la universidad. Hombre, por Dios, con 13 años me parece excesivo.
Entonces, eso había que, evidentemente, era un clamor que teníamos que cambiar. Aquí podíamos entrar en el concepto que yo tengo, de algún criterio aquí. Yo, como docente, no me han gustado las repeticiones. Yo no he visto nunca a un alumno mío que lo hiciéramos repetir y que no mejorara, ¿no? Pero bueno, hay criterios. Hay países que la aceptan, hay otros países que no, ¿vale? Me da igual entrar, podemos debatirlas todas. Lo que sí creo que había que sentarse y decir, mire ustedes, nos vamos a sentar, vamos a debatir, pero vamos a salir con un acuerdo, con una ley que no la vamos a cambiar, porque nos da matices, en 20 años. Porque este es el modelo que queremos que se desarrolle en los centros educativos de este país. Y tenemos que cambiar porque vosotros, hacer una cuenta, acordaros de cómo eran las clases cuando vosotros estabais en el instituto. Y ahora tú, Miguel, pregúntale a tu hijo cómo son las clases que le están dando a él. Y dices, pues no ha cambiado nada. Pero esta sociedad ha cambiado, ¿no? Claro. Ha cambiado mucho. Entonces, de verdad que tenemos que hacer una reflexión de que esto no puede ser que yo esté dando las clases como a mí me las dieron. Vale, sí, con el ordenador yo tengo una pizarra digital interactiva que me permite, pero hay un concepto que sigue siendo el mismo. Y termino con lo de el MIR, que a mí me parece bien, pero hay que empezar a matizar algunas cosas, porque claro, yo tengo compañeros interinos que llevan 20 años de interino. A este compañero de 20 años de interino aprueba la oposición y tú le haces pasar un curso no ha demostrado en 20 años que tiene ya. Sería otra cosa. En ese caso no, evidentemente. Entonces, veis, pero como siempre hay matices. Yo creo que los matices podemos dar, pero el sentarnos y decir, estas son las 4 cosas que queremos que de verdad sea, yo creo que todos los partidos y toda la gente de la sociedad civil tenemos que obligarlos. Miguel. No sé si es el efecto de la fiebre, pero estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que me está diciendo, lo que ha dicho Nino, ¿no? Que no sirva esto de precedente, no te lo vayas a creer. Pero, en serio, este es el gran problema. Pero es que, ¿sabéis por qué? Porque hay una serie de cosas en España que tradicionalmente, desde el año 76 o 78, se ha venido politizando, como principios políticos. Y son, parece ser, inamovibles, ¿no? Y mira que han pasado personas desde esa época en los distintos partidos y en las distintas ideologías, pero siguen manteniendo... Perdón que te interrumpa, porque se me ha olvidado. El ejemplo es Extremadura. Extremadura hizo una ley consensuada, Partido Socialista, Partido PP, que le sirvió a Mónaco y le ha servido a Fernández Vara. Le sirvió. No, que se puede, claro. Perdona, mira. No. Entonces, quiero decir que desde entonces, y eso es lo que habría que intentar quitar. Y fíjate que han pasado políticos al frente de los distintos partidos con distintas ideologías, pero siguen manteniendo un principio ideológico con el tema de la educación. Y no podemos tener como rehenes a los chavales y a las chavalas por un tema ideológico, ¿no? Que hay cosas que son mucho más importantes. Yo soy católico creyente, y sin embargo, si me viera mi madre la pobre, yo estoy de acuerdo con que la religión pierda peso en el currículum. Es evidente. No es evidente. Habrá algunos que se están tirando ahora mismo y no saben si cortarse las venas o dejárselas largas por esto, ¿no? Yo, sin embargo, y ya digo, o sea, que lo confieso, y vamos, lo confieso. Yo conozco incluso sacerdotes que apuestan porque la religión se dé en las parroquias. Claro, ¿no? O por lo menos que tengan la posibilidad de elegirlo, es verdad. Y hay colegios donde se dan y colegios donde no, y que los padres tengan... Yo por eso siempre he hablado de la libertad, que eso es importantísimo. La libertad para que la familia, los padres, decidan dónde quieren que estudien sus hijos. Otra cosa que me parece muy importante es que la lengua vehicular sea en español, y que no pasa nada, ni tenemos que acomplejarnos porque los catalanes digan una cosa, los vascos otra, los gallegos otra, o los valencianos otra. Es decir, la fórmula, y por eso tiene que ser general en toda España. ¿Y por qué no que aquí también estudiáramos o conociéramos el catalán o el gallego? Es lo que nos faltaba. ¿Por qué no, Miguel? Bueno, pues también, aquel que quiera que haya esa posibilidad. Me encanta que haya una asignatura que no se... O sea, esta asignatura que una vez se llama no sé qué de la ciudadanía, otra conciencia social, no sé cuánto, donde se estudien cosas que normalmente no se estudian, donde se enseñe una RCP a chavales ya con cierta edad, donde se enseñe bueno, cosas principios de ¿cómo se llama?, de educación vial, de educación con mayúsculas, es decir, de cómo se tiene que comportar, que algunos dirán, hombre, en la escuela, bueno, pues en la escuela, pues si no se lo enseñan en casa, a veces en la escuela, y en fin, ese tipo de cosas que yo creo que todo el mundo tiene, la FP dual, y que todo el mundo creo que entiende, ¿no? Y a partir de ahí, sentarse y llegar a acuerdo. Eso sería lo verdaderamente ideal. No estoy tan de acuerdo, Nino,
Perdón, con lo del tema de la... Tanto, es que claro, no hay que repetir, pero es que entonces somos tan laxos que así estamos como estamos. Cada vez los niños es más fácil. Y tú que eres profesor te habrán llegado, como me han llegado a mis hijos, y a ti te llegarán tantos y tantos que dicen, no, es que yo estoy haciendo cuentas, ¿no? Mi hijo, haciendo cuentas, no, si yo saco tal, pero es que no pasa nada, papá, porque yo paso, ¿sabes? O sea, aunque me quede 1,5, pero yo después hago no sé qué y tal. Entonces yo saco aquí un 5 de las 4 que tengo porque esta, la prueba seguro, tal, paso con 2. ¿Cómo que pasas con 2, macho? Entonces, eso no vale. Creo que en eso tenemos que ser un poquito más firmes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo importante y lo fundamental es dar una imagen, o sea, eso a nuestros políticos de arriba, porque nosotros somos, bueno, yo creo que ninguno somos políticos, ¿no? O somos los menos políticos de los que son, o sea, trasladarle humildemente eso, que se pongan de acuerdo, por favor, que estamos hablando del futuro del país. O sea, sí que es así, el futuro de España. Que no es poco. Bueno, en fin, yo decía ayer en la editorial precisamente, hablaba de este consenso en la educación, ¿no? Una ley de educación que debe alcanzarse. Fijaros lo fácil que ha sido consensuar aquí la opinión en torno a una materia tan sensible como es la educación. Y aquí en Extremadura ha sido ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con la eliminación de los itinerarios, que esa es otra. Claro, es que cuando llegan los niños a unas edades, bueno, primero que tienen que elegir edades en las que muchas veces los padres no sabemos. Porque ahora decimos, hijo, me pones una tesitura que cómo sé yo, a los niños con 13, 14, 15 años, igual, sí que es igual que tenga... Sí, 13, 14, que no es normal que con 13 años tenga que elegir entre las matemáticas fáciles o las difíciles. El bachillerato está súper limitado. Y se están dejando niños con posibilidades y niñas de hacer algo que verdaderamente les gusta, que por una decisión que adoptaron hace 4 años, pero que además no tiene sentido, como hay algunas de esos itinerarios que te obligan, que había pasado de forma muy directa, que de gente y amigos que dicen, no, al final tengo que hacer esto porque elegí no sé qué asignatura que no me permite hacer psicología, por ejemplo, que psicología, que toda la vida ha sido de letra, o resulta que es de ciencia. Sí. Bueno, pues son estas cosas que uno no sabe y que cuando el niño... Y después cuando llegas a la EBAU, me pone 0,1 si hago no sé qué y si elijo... Todo tiene que ser mucho más fácil. No. Y a esos niños y a esos padres que muchas veces no sabemos y que te ponen en una... Es estresante. Cuando te toque ya verás, es estresante. Te dan tus hijas, oye papá, ¿y si ahora...? Y dices tú... Sí, ya me está tocando, Miguel, porque mi hija en tercero de eso ha tenido que elegir entre las matemáticas difíciles. Menos mal que mi hija tiene cierta orientación hacia la ciencia, pero... ¿Y si no es así? ¿Y si el día de mañana el curso que viene le gustan más las letras? Hombre, habrá alguna forma. Se puede, no hay problema. Sí. El asunto es que si tú coges las aplicadas, ya no puedes. Claro. ¿Cómo es? Eso, que es sociales, ¿no? No, es matemática aplicada a la no sé qué social o no sé cómo es. Académica o enseñanza aplicada. Y yo de todos los itinerarios, sé que es una anécdota, pero es una anécdota. Hay un amigo mío que se fue a Cáceres a matricular en Derecho. Y estaba la fila de Derecho y la fila de Historia. Y cuando estaba allí, vio a un amigo y dijo, ¿tú qué vas a hacer Historia? Y dice, bueno, pues me cambio. Es premio fin de carrera. Sí. Es premio fin de carrera. Pero eso sí, bueno, en fin. Oye, yo hasta el último año de bachillerato no supe qué carrera iba a hacer. Claro. Es así, hasta lo último. En fin, es que nos tenemos que ir. Sí. Nos vamos ya, nos hemos pasado con el tiempo, hijo mío. Para decirlo en otro momento, lo que me preocupa es el uso que hagan las comunidades, ciertas comunidades autónomas de esta ley. Claro. Y si hay una cosa que yo echo de menos, me vais a permitir, y lo dejaremos para otro programa, es un mayor peso de la evaluación continua. Me refiero a la llegada a la universidad. Aunque ya la prueba tiene menos peso que en mi época, por lo menos, no sé que en vuestra época, sí es cierto que yo creo que hay que confiar más en el sistema y dejar que la evaluación continua tenga más peso. Es decir, que si un chaval, un niño, una niña se esfuerza durante la ESO y el bachillerato, eso tenga más recompensa a la hora de poder entrar en una carrera que no dependa tanto de la prueba, de esa prueba final como es la BAU, ¿no? Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer la presencia a Nino González. Hasta la próxima semana, que lo pases bien. Fernando Valenzuela, yo sé que tú lo vas a pasar bien. Sí, señor. Los espárragos bien, ¿no? Sí, el coronavirus se siguen cogiendo. Sí, mañana voy otra vez. Qué bien, estás en temporada alta, ¿no? Sí, ahora sí. Y si sigue el tiempo así tan malo, o sea, de tanto calor, será bueno para evitar el coronavirus, pero los espárragos dentro de 10 días se están poniendo cabezones y ya no se puede, ¿no? Pues hay que cogerlo cuanto antes. Sí. Gracias a Miguel Valdés, hasta la próxima semana. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan, como siempre, en las redes sociales de esta casa, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también en la página web www.televisionextremeña.com.
Oye, pues yo tengo que decirlo porque estoy sorprendido de verdad del apoyo a esta nueva web que lleva mes y medio solamente en marcha. En el último mes ya ha alcanzado los 35.000 usuarios. Qué maravilla. Una maravilla. Y agradecerles, como siempre, instarle a que nos sigan una vez más en La Picota. Será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT, en esas mismas redes sociales y en la web de televisiónextremeña.com. Hasta mañana, buenas noches y sean felices.